Hola niños, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en casita al lado de su familia. Les saluda Miss Angie Morales. En esta ocasión vamos a tocar el tema del uso de la H. Y para ello quiero que exploremos con este pequeño cuadro de texto donde vamos a encontrar ciertas palabras que necesitan la H. Primero, he de estar seguro de lo que he hecho. Trataré de no volver a hacer las cosas malas que hice. No quiero ser como un hormiguero que lastima a quienes pasan cerca de mí. Quiero ser alguien útil y un humano feliz. Me gustaría ser como un hospital en el que las personas pueden sentir alivio. Este fue escrito por Jacobo, que tenía 10 años. Si ustedes se fijan en la primera línea encontramos una monosílaba que necesita la H, porque en ese caso se refiere al verbo hacer. Primero, he de estar seguro de lo que he nuevamente hecho. Trataré de no volver a hacer, del verbo hacer, las cosas malas que hice, también del verbo hacer. No quiero ser como un hormiguero, también debe llevar H, como viene de la palabra hormiga, que lastima a quienes pasan cerca de mí. Quiero ser alguien útil. Útil, ¿debe llevar H o no debe llevar H? Y un humano feliz. Me gustaría ser como un hospital, también encontramos otra palabra, en el que las personas pueden sentir alivio. Entonces ahí podemos identificar cuando las palabras necesitan H. Bien niños, ahora nos ubicamos en una de las presentaciones que les he preparado, donde iremos paso a paso identificando la regla del uso de la H. En primer lugar, dice que hace siglos algunas de las palabras que ahora conocemos se escribían con F en lugar de H. De esta tenemos las palabras hierro, que antes se escribía y se pronunciaba fierro, hablar, que antes se escribía y se pronunciaba fablar, hermoso, que antes también se escribía y se pronunciaba fermoso. Ya luego nuestro idioma va evolucionando y por ende se hace el cambio de la F a la H. Se escriben con H inicial o intermedia. Tenemos la primera regla. Las palabras que empiezan con hiper, hipo, hidro, higro, emi y ispo. En el ejemplo tenemos cada una de las palabras que se escriben con hipe, hipérbol, hipo, hipocondriaco, hidro, hidratante, higro, higroscopía, emi, hemiciclo y hospi, hospital u hospedaje. También como segunda regla tenemos las palabras que empiezan con ecto, hecta, hexa, hetero, homo y el. Hectolitro, hectágono, hexágono, heterodoxo, homoparental y heliógrafo. Esta es la segunda regla. Si ustedes se van fijando, ninguna de estas reglas tiene excepciones. Tercera regla. Las palabras que comienzan con erm, orm, inst, orc. Hermosa, hormiguero. Eso lo pudimos ver en el cuadro de texto que explorábamos al inicio. Historia y holgazán. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros encontremos palabras que inicien con estas letras, debe de llevar H al inicio. Y ya vamos a ir
viendo también dónde se va a escribir la H intermedia. ¿Qué quiere decir la H intermedia? Que va en medio de la palabra. Y como nosotros siempre decimos que la H no tiene sonido, creemos que porque no tiene sonido se debe de omitir. Y es ahí cuando cometemos los errores ortográficos al escribirlos, sobre todo al escribirlos. ¿Y en dónde nos enteramos de estos errores? Pues cuando la maestra nos hace un dictado, cuando estamos escribiendo en nuestras libretas y omitimos la H, ya sea al inicio o en medio de la palabra, entonces ahí vamos cometiendo un error. Vamos a la siguiente regla, las palabras que empiezan con más vocal, o sea, después de la M va otra vocal, entonces debe de llevar H. Por ejemplo, humo, humedad, humanismo, humillar y humor. Y en los 5 ejemplos que podemos ver, después de la M lleva una vocal, entonces por eso debe de llevar una H. Y cada una de las reglas que estaremos viendo del uso de la H, podremos identificar que no tienen excepciones. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos aplicarlas sin temor a que en alguna palabra la vamos a tener que omitir porque hay una excepción. No, en el caso del uso de la H o de las reglas de la H, no hay excepciones. Entonces sí se deben de aplicar tal y como dice la regla. Siguiente regla, las palabras que empiezan con UE, UI, IA, IE y sus derivados y compuestos. Aquí entran ya las palabras compuestas. ¿Qué quiere decir las palabras compuestas? Que se unen dos palabras para formar una. Por ejemplo, tenemos la palabra huelga. Y de la palabra huelga también se compone la palabra huelguista, que significa una persona que asiste y realiza una huelga o una protesta. Tenemos la palabra huir. Huir no es sin H, huir es con H. Y he podido identificar en muchas ocasiones que cometemos el error de escribirla sin H. Por ejemplo, huida, que viene de la palabra huir, también debe de llevar H. Y aquí tenemos una palabra que ustedes conocen, hiato. Hiato también lleva H. Hierro. Y por último, herrero. Herrero viene de la palabra hierro y también la debemos de escribir con H. Ahora, otra regla que tenemos, que todas las formas de los verbos cuyo infinitivo llevan H y el ejemplo. ¿Cuáles son los infinitivos? ¿Se recuerdan, niños, cuando vimos el tema de las formas no personales del verbo y dentro de ellas hablábamos del infinitivo? El infinitivo, niños, es el verbo que termina en ar, ir. Entonces dice que son todas las formas de los verbos cuyo infinitivo lleva H. Ejemplo, tengo aquí el infinitivo haber. Mire, haber. Y de este verbo se van a derivar o van a salir muchísimos. Haber, habiendo, hubo, habría. Entonces, todas esas palabras se deben de escribir con H inicial. Humillar es otro infinitivo porque termina en ar. Y de humillar sale humillando, humillé, humillado. Entonces, todas estas formas deben de llevar la letra H inicial. Hallar, otro infinitivo, y de hallar, hallarse, hallando. Hurtar, otro infinitivo, hurtando, hurtado, hurtaré, hurto, todas esas se escriben con H. Y el último infinitivo, hervir, termina en ir. Y todas las palabras que salgan del verbo hervir, entonces se deben de escribir con H. Hervido, hirviendo, hierbo. Y es ahí donde nosotros nos podríamos confundir. Se escribe con H muchas de las palabras derivadas de otras que empiezan con H.
Derivadas quiere decir que de esa palabra sale una nueva palabra si le agregamos un prefijo. Prefijo significa algo que va al inicio, una sílaba que va al inicio de la palabra. Por eso se llama pre. Significa que va antes, al inicio. Y aquí tenemos la palabra deshonesto. Esta palabra sería honesto y de ella sale deshonesto. Hacer, deshacer. También sale rehacer. Entonces, de las derivadas que salgan y que comiencen con la letra H, siempre se van a escribir con la letra H. Algunas palabras que empiezan con los prefijos ex, pro, in o co. Exhalar, exhumar, inhalar, inherente. Aquí, miren niños, aquí es cuando ocurre la omisión de la letra H, que nosotros decimos, ay, pero exhumar ni suena la letra H, entonces, como no suena, yo creo que no va. Y ya quitan la letra H y ya dejan exhumar. Pero si dice la regla que son algunas palabras que empiezan con los prefijos ex, y miren que es bien explícito, ex, pro, in, co. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir la regla. Exhalar, exhumar, inhalar, inherente, prohibido. Yo he encontrado muchas veces que escriben la palabra prohibido sin H. La verdad, da un poquito de asombro. Prohibiste, ahuyentar. Miren, ahuyentar también yo la he visto muchas veces escrita sin H. Ahuyentar sin H. Y es con H, niños. Cohecho y cohesión. Ahí vamos viendo cada uno de los ejemplos. Algunas palabras que llevan esa letra es por su etimología. ¿Qué quiere decir eso? Que es por el origen de donde viene la palabra. La palabra zanahoria, desde sus orígenes se escriben con letra H intermedia. Alcohol, desde sus orígenes traen la letra H intermedia. Y a pesar de que han evolucionado o que nuestra lengua, nuestros escritos han ido cambiando desde sus inicios hasta lo que nos encontramos hoy, pues siempre mantienen la letra H escrita en medio de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que es la H intermedia. Zanahoria, alcohol, búho y truán. Niños, si con alguna de estas palabras tienen alguna duda, por ejemplo, la palabra truán, si no saben el significado de ella, pueden buscar en su diccionario, el que tiene su diccionario ahí en casita, o escribirlo en el buscador, en el Google, y pues verificar el significado de esta palabra. Nunca nos quedemos con la duda, niños. Es muy importante que siempre ustedes estén investigando las palabras nuevas. Recuerden que eso es parte de su aprendizaje también. Y ya que nos encontramos tan lejos de nuestros salones de clase, pues siempre de vez en cuando estar usando el diccionario, porque cuando volvamos a la escuela, mi Angie los va a poner a hacer competencias de diccionario a ver si es cierto que están practicando en sus casitas. Bueno, niños, gracias por haber prestado mucha atención a esta grabación que les he hecho. Créanme que me he esforzado muchísimo para que esta grabación quedara lo mejor posible después de casi 1000 intentos. Les voy a estar enviando siempre de 2 a 3 grabaciones, porque en la siguiente les voy a explicar el trabajo asignado. Así que espero que presten muchísima atención a cada grabación y que estén muy atentos para que no tengan dudas en sus trabajos. Como siempre, con mucho cariño para ustedes, niños. Créanme que los extraño mucho. Extraño la convivencia de poder llegar a sus salones y verlos a todos con sus energías que nunca se agotaban. Mi Angie era la que terminaba agotada y ustedes con todas las energías. Un abrazo, niños.
y cuídense mucho, pórtense muy muy bien.